antes de cuestionarse sobre la existencia del hombre, quizás sea necesario conocer primero sobre su origen, la línea evolutiva que éste tiene. Para ello, los seres humanos nos valemos de las ciencias, en este caso la arqueología y la paleontología, materias que nos proporcionan herramientas clave para, quizá dicho de una forma arriesgada, encontrar la respuesta a la eterna pregunta de quiénes somos y de dónde venimos. La línea evolutiva del hombre ha ido cambiando poco a poco, nuevos hallazgos se han ido encontrando, las fechas se van cambiando, antes tenían 2 millones de años, 3 millones, ahora se arrojan cifras hasta casi 4 millones de años, desde dónde proviene, digamos, la línea evolutiva, que como sabemos han variado en especie, ¿no? Entonces la pregunta de saber por qué estamos aquí o qué es lo que hace el hombre aquí, yo creo que es una duda existencial desde hace mucho tiempo que no se han planteado nada más los antropólogos, se lo han planteado los filósofos, los historiadores, infinidad de especialistas que tratan de ver cuál es el papel que jugamos como especie desde el punto de vista biológico y como ser humano integral desde un punto de vista a lo mejor más social o antropológico, ¿sí? Entonces la arqueología lo que va a tratar de ver es precisamente ese comportamiento y tratar de indagar cuáles fueron las maneras en que estas personas o las poblaciones antiguas pudieron sobrevivir y adaptarse a un medio. Recordemos que finalmente el medio determina mucho de los aspectos sociales y evolutivos que se tienen, ¿no? Yo creo que finalmente parte de lo que somos como especie y como humanos, pues siempre se ve reflejado en la forma en cómo nos desenvolvemos y nos desarrollamos unos con otros. Y eso también tiene que ver no nada más de manera, entre la misma especie, sino con todos los demás animales o la fauna o la flora que está en nuestro alrededor. Entonces, la perspectiva de abordar una presencia del hombre, el origen, hacia dónde ir, pues tiene que ir ligado también a su medio ambiente. Eso es algo que yo creo es sumamente fundamental y que poco a poco se va teniendo mayor presencia y líneas de investigación que van y apuntan más hacia esa relación que puede tener entre el comportamiento humano y lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Los patrones, digamos, yo creo que se refieren más a las expresiones artísticas. No podemos decir que hay un patrón como tal establecido y igual en cada una de las culturas, pero sí hay diseños que a veces sorprenden a diferentes arqueólogos en distintas partes, porque pareciera ser que es un patrón como pensaríamos y que se repite. Una de las teorías y algo que es muy importante en arqueología es que el paralelismo cultural, de lo que se hablaba en los 70s, era pensar que una idea que tenía alguien en una región de cierta zona del mundo, pues no era única y podía esa misma idea estarse pensando bajo otros aspectos, otra persona en otro lugar. Hablar del sentido de la existencia es una pregunta muy complicada, ¿no? Muy filosófica, de mucha reflexión, y yo creo que cada quien puede tener una propia interpretación de saber hacia dónde va, qué es lo que quiere. Y yo creo que la cultura incide mucho en la forma en cómo pensamos, cómo nos desenvolvemos, cómo percibimos el mundo. Y yo creo que esa idea de pensar cómo nos sentimos nosotros en el mundo, pues va a depender también de dónde estamos y con quién estamos, ¿no? En alemán, el Zeitgeist, también conocido como espíritu de la época, es una palabra que hace referencia al clima intelectual y cultural que se vive en una era. En la historia de la ciencia es común encontrar que dos mentes, distantes de sí, en diferentes lugares del mundo tienen las mismas ideas. Algo así sucedió con Charles Darwin y Alfred Wallace. Ambos naturalistas formularon lo que hoy conocemos como la teoría de la evolución. Uno de los múltiples postulados de esta teoría dice que todos los seres vivos estamos relacionados unos con otros, no importa qué tan distintos seamos físicamente. Las plantas, los animales, las bacterias y todos los seres compartimos las mismas moléculas. Filogenéticamente, los hongos y los animales están más cercanos entre sí que los hongos y las plantas. Originalmente en la biología los hongos se les consideraba plantas debido a que se clasificaba a los organismos de si se mueven o no se mueven. Y como decían, los hongos no se mueven, pues por lo tanto son plantas. Pero se ha visto con estudios con secuencias de ADN que los hongos están más emparentados a los animales. La rama de la etnomicología
trata de estudiar los hongos que son utilizados por las culturas prehispánicas. Uno de los problemas más severos que tenemos en este aspecto respecto al conocimiento sobre el uso de los hongos es que cuando llegan los españoles, a muchas de nuestros antepasados les prohibían usar estos porque ellos los veían como malos. Entonces eso fue algo que se arraigó mucho en la cultura, y la realidad es que hay muchos hongos que se pueden utilizar como alimento o se pueden utilizar como medicinales. Hay hongos que contienen compuestos como antioxidantes que se pueden utilizar para combatir el cáncer. Entonces, afortunadamente en México nuestros antepasados tienen una gran cultura sobre el consumo de ellos. Conocer los hongos que existen en México aproximadamente nos va a tardar unos 800 años. Es importante conocer a los hongos porque es un recurso natural. Además, son fuente de proteínas y de carbohidratos. Es más sano consumir hongos que consumir carne, por ejemplo. Te da la misma cantidad de proteínas y carbohidratos, pero contiene menos elementos tóxicos. El potencial que tiene la micología en México es impresionante porque puedes encontrar desde hongos que pueden ser utilizados como alimento, pueden ser hongos utilizados como medicinales, pueden ser hongos utilizados para control biológico, puedes tener hongos de los cuales poder extraer metabolitos secundarios. Hay un sinfín de aplicaciones que tienen los hongos. Hay hongos que producen pérdidas económicas porque son fitopatógenos, hay hongos patógenos a humanos, etc. La realidad es que hay un campo impresionante desde la biomedicina hasta la ecología, donde se pueden utilizar a los hongos. Durante mucho tiempo, quienes ansían conocer la verdad se han sentido impotentes ante la complejidad de nuestro universo. Los físicos envían sondas al espacio, los historiadores intentan recomponer fragmentos de nuestro pasado y los botánicos escudriñan los secretos de la naturaleza. Todos coinciden en que la vida, cuando menos, es un misterio insondable. Mediante la observación de multitud de formas y cadencias diferentes, tratan de buscar pautas, relaciones y signos reveladores. ¿Cuánto nos alegraría encontrar una pista o una fórmula que nos condujera a algún principio unificador de la realidad? Sigue enterándote de los secretos del universo en las próximas cápsulas y no te olvides de revisar el material anexo para proyectos, propuestas y divulgación sobre conservación del medio ambiente.